Me llamo Padre Miguel Sandoval y después de 23 años escuchando confesiones en la Catedral Metropolitana de Monterrey, pensaba que había oído todo. Adulterios. Robos. Mentiras. Los pecados comunes que la gente carga como piedras en los bolsillos. Pero esa tarde del jueves, 14 de marzo, cuando un hombre entró al confesionario a las 6:47 de la tarde, descubrí que no había oído nada. La voz llegó desde el otro lado de la cortina. Suave. Educada. Completamente calmada. Perdóneme, padre, porque he pecado. Han pasado 7 años desde mi última confesión. Era el inicio estándar. Lo había escuchado miles de veces. Pero algo en el tono me puso nervioso. No había temblor. No había vergüenza. Solo una calma antinatural que hacía que el aire en el confesionario se sintiera más pesado. Te escucho, hijo. Respondí con mi voz de sacerdote. La voz que había perfeccionado durante más de 2 décadas. Paciente. No juzgadora. Lista para cualquier cosa. Pero no estaba listo para lo que vino después. He matado a 7 personas. Y voy a matar a 7 más. El mundo se detuvo. El zumbido constante de la catedral, las pisadas de los fieles, el murmullo de las oraciones, todo desapareció. Solo quedó esa voz. Y esas palabras. ¿Qué dijiste? Pregunté aunque lo había escuchado perfectamente. 7 personas, padre. Y tengo planeadas 7 más. Necesito confesarlo antes de continuar. Es importante que alguien sepa. Que alguien entienda por qué. Mi mano se movió instintivamente hacia la cortina. Quería verlo. Pero el sacramento de la confesión era sagrado. La cortina debía permanecer cerrada. El anonimato debía mantenerse. Hijo, si has cometido un crimen grave debes entregarte a las autoridades. Yo puedo ayudarte, pero... No vine aquí por ayuda, padre. Vine por absolución. Y porque quiero que alguien conozca mi obra antes de que termine. Alguien que no pueda detenerme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía lo que significaba. El secreto de confesión. El sello sacramental. Lo que se dice en el confesionario no puede ser revelado bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera para prevenir un crimen. La ley de la Iglesia era absoluta. Y este hombre lo sabía. No puedes usar el sacramento para... Escúcheme, padre. La primera fue hace 3 meses. Ana Martínez. 32 años. Maestra de primaria. Vivía sola en la colonia del Valle. Hermosa. Amable. Inocente. Espera. No quiero. La seguí durante 2 semanas. Aprendí su rutina. Cada mañana salía a correr a las 6. Siempre la misma ruta. Por el parque. Sola. Sin testigos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Quería gritar. Quería salir corriendo. Pero estaba paralizado. Como si una fuerza invisible me mantuviera en ese asiento escuchando confesión de un monstruo. La abordé el día 20 de diciembre. Le dije que mi perro se había escapado. Si podía ayudarme a buscarlo. Ella sonrió. Por supuesto que ayudaría. Era ese tipo de persona. Por favor, detente. La llevé al estacionamiento vacío. Le mostré la foto de un perro que no existía. Y cuando se dio vuelta para buscarlo le inyecté midazolam en el cuello. Cayó en mis brazos en 30 segundos. Como si estuviera durmiendo. Midazolam. Conocía ese nombre. Un sedante usado en hospitales. Rápido. Efectivo. Sin dolor. La llevé a un lugar que había preparado. Un sótano en una casa abandonada. Esperé a que despertara. Y cuando abrió los ojos le expliqué por qué tenía que morir. ¿Por qué? La pregunta salió de mi boca antes de poder detenerla. Parte de mí no quería saber. Pero otra parte, la parte que había pasado décadas tratando de entender el pecado humano, necesitaba entender. Porque ella representaba la inocencia.
La primera de las 7 virtudes que voy a eliminar. Cada muerte tiene un propósito, padre. Cada una es parte de un mensaje más grande. Eso no tiene sentido. Las virtudes son cosas buenas. ¿Por qué matarías gente virtuosa? Porque las virtudes son mentiras. Máscaras que la gente usa para ocultar su verdadera naturaleza. Y voy a probar que nadie es realmente virtuoso cuando enfrenta la muerte. La voz seguía siendo calmada. Como si estuviera discutiendo filosofía en lugar de asesinato. Y eso lo hacía todo más aterrador. Ana Martínez murió llorando, padre. Rogando por su vida. Ofreciendo dinero. Ofreciendo lo que fuera. ¿Dónde estaba su inocencia entonces? ¿Dónde estaba su virtud? Estás enfermo. Necesitas ayuda. Tal vez. Pero eso no cambia lo que voy a hacer. La segunda fue hace 6 semanas. Roberto Fuentes. 45 años. Trabajador social. Dedicaba su vida a ayudar a los pobres. Queride. La segunda virtud. No. Otra vez no. Pero no podía detenerlo. Las palabras seguían viniendo. Como un río oscuro que no podía ser contenido. Roberto era más difícil. Tenía familia. Esposa. 3 hijos. No podía simplemente desaparecer sin que alguien lo buscara. Así que tuve que ser más cuidadoso. Por favor. Lo abordé como voluntario. Dije que quería ayudar en su organización. Pasamos semanas trabajando juntos. Se volvió mi amigo. Confiaba en mí completamente. Mi estómago se revolvió. Este hombre no solo mataba. Manipulaba. Construía relaciones. Ganaba confianza. Y después destruía todo. Le dije que había encontrado una familia que necesitaba ayuda urgente. En un barrio peligroso. Pero que tenía que ir de noche. En secreto. Para no alertar a los narcotraficantes locales. Vino sin dudarlo. Porque ese era el tipo de hombre que era. Siempre dispuesto a arriesgarse por otros. Lo llevé a un almacén vacío. Le mostré documentos falsos. Fotos de niños que supuestamente necesitaban ayuda. Y cuando estaba distraído lo sedé. Igual que a Ana. Cuando despertó le expliqué que su caridad era egoísmo disfrazado. Que solo ayudaba a otros para sentirse superior. Para alimentar su ego. Y le di una opción. ¿Qué opción? Podía morir rápido. Sin dolor. O podía intentar negociar. Rogar. Ofrecer algo a cambio de su vida. Si lo hacía probaría que su caridad era falsa. Que cuando realmente importaba solo pensaba en sí mismo. ¿Y qué hizo? Rogó, padre. Como todos. Ofreció dinero. Información. Lo que fuera. Su caridad desapareció en 30 segundos. Y entonces supe que tenía razón. ¿Lo mataste? Por supuesto. Pero primero le hice entender que su vida había sido una mentira. Que todas las personas que había ayudado eran solo herramientas para su propio ego. Lo vi llorar. Lo vi colapsar. Y después lo dejé ir. ¿Dejaste ir? Pero dijiste que lo mataste. Lo maté. Pero no físicamente. Destruí su alma primero. Su cuerpo murió después. Sobredosis de los mismos medicamentos que usé para sedarlo. La policía lo encontró 3 días después. Lo clasificaron como suicidio. Adicción a drogas que nadie sabía que tenía. Sentí náuseas. Este hombre no solo asesinaba. Destruía reputaciones. Convertía a sus víctimas en mentirosos incluso después de la muerte. Las autoridades deben saber. ¿Y quién se lo dirá, padre? ¿Usted? Sabemos ambos que no puede. El sello sacramental es absoluto. Lo que se dice en confesión queda en confesión. Bajo pena de excomunión. Tenía razón. Maldita sea, tenía razón. El código canónico era claro. Canon 983. El sello sacramental es inviolable.
Absolutamente no está permitido al confesor traicionar al penitente de palabra o de cualquier otro modo ni por causa alguna. Puedo aconsejarte que te entregues. Pero no puede obligarme. Y no voy a hacerlo. Todavía tengo 5 virtudes más que eliminar. Templanza. Diligencia. Paciencia. Humildad. Bondad. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué no simplemente hacerlo? Porque necesito testigo, padre. Alguien que entienda el mensaje completo. Y cuando termine, cuando las 7 virtudes estén muertas, quiero que usted sepa que estuve en lo correcto. Que la humanidad es fundamentalmente corrupta. Que las virtudes son ilusiones. Estás completamente equivocado. La gente es buena. Cometen errores, pero en el fondo. ¿Usted cree eso? ¿Después de 23 años escuchando confesiones? ¿Después de oír los secretos más oscuros de la gente? ¿Realmente cree que son buenos? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque tenía un punto. Había escuchado cosas. Cosas terribles. Adulterios que destruyeron familias. Robos de personas desesperadas. Violencia. Engaño. Traición. Todo justificado. Todo racionalizado. La bondad existe incluso en la oscuridad. Vamos a probar eso. La tercera víctima será en 2 días. Sábado por la noche. Andrea Salazar. 24 años. Estudiante de enfermería. Templanza. No bebe. No fuma. No tiene vicios. No puedes. Ya está planeado. Ya sé dónde estará. Ya sé cómo acercarme. Y después de ella vendrán las otras 4. Una por semana. Cada una representando una virtud. Cada una demostrando que esa virtud es falsa. Te lo suplico. Detente ahora. Entrégate. Busca ayuda. No, padre. Esto es más grande que yo. Esto es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Que ustedes necesitan escuchar. La Iglesia predica virtudes pero sabe que son imposibles. Por eso inventaron el sacramento de la confesión. Porque saben que la gente siempre va a pecar. La confesión existe porque creemos en el perdón. En la redención. ¿Y yo puedo ser perdonado, padre? ¿Después de matar a 7 personas? Voy a matar a 7 más. Si te arrepientes genuinamente. No me arrepiento. No voy a arrepentirme. Porque estoy haciendo algo necesario. Algo que prueba una verdad que todos ignoran. El silencio se instaló entre nosotros. Pesado. Opresivo. Yo sabía que debía decir algo. Que debía encontrar palabras que lo detuvieran. ¿Pero qué dices a un hombre que ha racionalizado completamente sus acciones? ¿Que se ve a sí mismo como profeta en lugar de monstruo? Volveré, padre. Después de cada muerte. Para confesar. Para asegurarme de que entiende el mensaje completo. Y cuando termine, cuando las 7 virtudes estén muertas, nos veremos una última vez. Cara a cara. Y usted decidirá si tuve razón. ¿Espera? Escuché movimiento al otro lado de la cortina. Se estaba levantando. Yéndose. No puedes simplemente. Adiós, padre Miguel. Rece por mí. Y por las que van a morir. Aunque sospecho que ninguna oración va a cambiar lo que viene. Escuché sus pasos alejándose. Quise salir. Quise verlo. Pero para cuando jalé la cortina, la catedral estaba llena de gente. Decenas de personas. Y no tenía idea cuál de ellas acababa de confesar asesinato múltiple. Me quedé ahí sentado. En el confesionario. Mientras la catedral se vaciaba lentamente. Mientras los últimos rayos de sol se filtraban por los vitrales. Mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? El sello sacramental era absoluto. No podía ir a la policía. No podía advertir a las víctimas. No podía hacer nada excepto rezar. Y sentir el peso de 7 vidas futuras en mis hombros.
Esa noche no dormí. Me quedé en mi habitación en la rectoría de la catedral, mirando el techo, pensando, preguntándome si había alguna manera de detener lo que venía sin romper mi voto. El padre Tomás Garza tocó mi puerta a las 2 de la mañana. Era el único otro sacerdote que vivía permanentemente en la catedral. 70 años. Sabio. Había sido mi mentor cuando llegué a Monterrey hace 23 años. Miguel. Te vi salir del confesionario. Parecías perturbado. Estoy bien, padre. No lo estás. He visto esa expresión antes. ¿Escuchaste algo que te afectó? Me senté en mi cama. Tomás entró y cerró la puerta. Se sentó frente a mí. No puedo hablar de ello. Sello sacramental. Sí. Es grave. Muy grave. Tomás asintió. No presionó. Conocía las reglas tan bien como yo. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Sin romper el sello? No lo sé. Necesito pensar. No sé qué necesito. Necesitas recordar por qué el sello existe. Para proteger el sacramento. Para asegurar que la gente pueda confesar sin miedo. Incluso los peores pecados. ¿Pero qué pasa cuando el sello protege el mal en lugar del bien? Esa es una pregunta que cada confesor debe responder por sí mismo. Y vivir con las consecuencias. Tomás se levantó. Puso su mano en mi hombro. Reza, Miguel. Y confía en que Dios tiene un plan. Incluso cuando no podemos verlo. Se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Con el conocimiento terrible de lo que venía. Con la impotencia absoluta de no poder detenerlo. El viernes pasé el día entero en la catedral. Diciendo misa. Escuchando confesiones. Tratando de actuar normal mientras mi mente daba vueltas constantemente. Andrea Salazar. 24 años. Estudiante de enfermería. Iba a morir mañana. Y yo no podía advertirle. No podía decirle que estuviera alerta. No podía hacer nada excepto rezar por su alma. Pero había algo que sí podía hacer. Algo que técnicamente no rompía el sello sacramental. Podía ir a la policía. No con información específica. Pero con una preocupación general. Un presentimiento. Un miedo. Era arriesgado. Pero tenía que intentarlo. La estación de policía estaba a 10 minutos de la catedral. Llegué a las 6 de la tarde. Justo cuando cambiaba el turno. La recepcionista me miró con curiosidad cuando entré. Padre. ¿En qué podemos ayudarlo? Necesito hablar con alguien sobre una preocupación que tengo. ¿Qué tipo de preocupación? Preferiría hablar con un detective. Si es posible. Me hizo esperar 20 minutos. Después me llevó a una sala pequeña. Paredes grises. Mesa metálica. Silla incómoda. El tipo de lugar donde interrogaban sospechosos. La mujer que entró 5 minutos después era exactamente lo opuesto a lo que esperaba. 30 y tantos. Cabello negro corto. Ojos intensos que parecían ver a través de las mentiras. Se movía con confianza que solo viene de años en el trabajo. Padre Sandoval. Soy la detective Carmen Vega. División de homicidios. Me dijeron que tiene una preocupación. Sí. Es complicado. Tengo tiempo. Me senté. Ella se sentó frente a mí. Sacó una libreta. Bolígrafo listo. Hace 2 días alguien vino a confesión. Y dijo cosas que me preocupan. ¿Qué tipo de cosas? No puedo ser específico. El sello sacramental. Entiendo. Pero está aquí. Lo que significa que algo es lo suficientemente grave como para arriesgar problemas con su iglesia. Creo que alguien va a ser lastimado. Pronto. Y no sé cómo detenerlo sin romper mis votos. Carmen dejó su bolígrafo. Me miró directamente. Padre. Si tiene información sobre un crimen futuro necesito que me la diga.
Directamente. No puedo. Lo que se dice en confesión. Puede matarte. Lo sé. Pero estamos hablando de vidas humanas. También estoy hablando de mi alma. De mi voto ante Dios. Carmen suspiró. Se recostó en su silla. Está bien. Sin especificaciones. ¿Puede darme algo? ¿Cualquier cosa? ¿Ubicación? ¿Tipo de persona en riesgo? ¿Método? Pensé cuidadosamente. ¿Qué podía decir sin romper el sello? Mujeres jóvenes. En Monterrey. Creo que están en peligro. ¿Todas las mujeres jóvenes o algunas específicas? Específicas, pero no sé cuáles. No puedo. No puede decirme. Entiendo. Carmen abrió su laptop. ¿Ha habido casos recientes? ¿Mujeres jóvenes desaparecidas o muertas? No lo sé. No sigo las noticias criminales. Bueno, yo sí. Y puedo decirle que tuvimos un caso hace 3 meses. Ana Martínez. Maestra. Desapareció mientras hacía ejercicio. La encontramos una semana después. Sobredosis de sedantes. Clasificado como suicidio, aunque nunca encontramos nota. Mi corazón se detuvo. Ana Martínez. El primer nombre que el hombre había mencionado. No era futuro. Ya había pasado. Y la policía no sabía que fue asesinato. Hay otros casos. Hace 6 semanas. Roberto Fuentes. Trabajador social. También sobredosis. También clasificado como suicidio. Ve un patrón que yo no veo, padre. Veía el patrón perfectamente. Pero no podía decirlo. Solo, por favor. Tengan cuidado. Especialmente con mujeres jóvenes. Especialmente este fin de semana. ¿Este fin de semana específicamente? Había dicho demasiado. Pero tal vez no suficiente. Solo un presentimiento. Carmen me estudió durante un largo momento. Sus ojos evaluando. Calculando. Padre Sandoval. No sé qué escuchó en ese confesionario. Y respeto su posición. Pero si alguien muere y usted tenía información que pudo haberlo prevenido, va a tener que vivir con eso. Ya estoy viviendo con eso. Me levanté. Carmen también. Gracias por su tiempo, detective. Espero estar equivocado. Yo también, padre. Créame. Yo también. Salí de la estación sintiendo peor que cuando entré. Había tratado de ayudar. ¿Pero había hecho suficiente? ¿O solo había alertado a la policía sin darles nada útil? El sábado fue el día más largo de mi vida. Cada hora que pasaba me acercaba más al momento que temía. En algún lugar de Monterrey, Andrea Salazar estaba viviendo su último día. Sin saber que un monstruo estaba cazándola. Dije misa matutina. Las palabras salían automáticamente. Había hecho esto miles de veces. Pero ese día cada oración se sentía vacía. ¿Cómo podía hablar de la misericordia de Dios cuando sabía que Él no iba a detener lo que venía? Después de misa, el padre Tomás me encontró en la sacristía. Miguel. Te ves terrible. ¿Dormiste? No mucho. La situación de la que hablamos va a empeorar. ¿Pronto? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Rezar? Es todo lo que nos queda. Pasé la tarde en mi habitación. Mirando el reloj. 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde. Cada hora me preguntaba, ¿ya pasó? ¿Ya está muerta? ¿O todavía hay tiempo? A las 9 de la noche mi teléfono sonó. Número desconocido. Padre Sandoval. Sí. ¿Quién habla? Detective Carmen Vega. Necesito que venga a una dirección. Ahora. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó? Prefiero no decirlo por teléfono. ¿Puede venir? Me dio la dirección. Un edificio de apartamentos en la colonia Country. 10 minutos en coche. Cuando llegué había patrullas por todas partes.
Luces rojas y azules iluminando la noche. Gente reunida en la calle. Murmurando. Especulando. Carmen me esperaba en la entrada. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Gracias por venir, padre. ¿Quién es? Andrea Salazar. 24 años. Estudiante de enfermería. La encontramos hace una hora. El mundo se tambaleó. Había esperado esto. Había sabido que iba a pasar. Pero escucharlo en voz alta era diferente. Hacía que fuera real. ¿Final? ¿Cómo? Sobredosis de sedantes. Igual que los otros dos. Pero padre, hay algo que necesita ver. Me llevó al apartamento. Subimos 3 pisos. Entramos a un espacio pequeño pero ordenado. El tipo de lugar donde vive un estudiante trabajador. Libros apilados. Uniformes de enfermería colgados. Fotografías de familia en las paredes. ¿Y en la sala? En el sofá. Andrea Salazar. Sentada. Posicionada. Como si estuviera viendo televisión. Pero sus ojos estaban cerrados. Y su piel tenía esa palidez que solo viene con la muerte. Queremos que dé la extremaunción. Carmen me dijo. Su familia es católica. ¿Debo? Van a querer que un sacerdote haya estado con ella. Me acerqué lentamente. Miré el rostro de la chica. Joven. Hermosa. Con toda su vida por delante. Destruida por un hombre con una filosofía retorcida. Hice la señal de la cruz. Recé las palabras de la extremaunción aunque sabía que era demasiado tarde. Que su alma ya se había ido. Que esto era solo para los vivos. Padre. Carmen habló cuando terminé. Esto es lo que temía. No podía responder. El sello sacramental seguía vigente. Incluso ahora. Incluso con el cuerpo frente a mí. Su silencio es respuesta suficiente. Carmen me llevó a un lado. Lejos del cuerpo. Lejos de los técnicos forenses trabajando. Escuche. No voy a presionarlo sobre lo que escuchó en confesión. Pero necesito su ayuda. Tenemos 3 cuerpos. Mismo método. Todos clasificados inicialmente como suicidios. Pero esto claramente no es coincidencia. ¿Qué necesita de mí? Información. Lo que pueda darme sin romper sus votos. Porque si esto continúa van a morir más personas. Y usted va a tener que vivir sabiendo que pudo haberlo detenido. Ya estaba viviendo con eso. Detective. Si pudiera decirle más lo haría. Pero hay límites que no puedo cruzar. Incluso si esos límites cuestan vidas. Incluso entonces. Carmen me miró con una mezcla de frustración y comprensión. Sabía que no era mi culpa. Pero también sabía que yo tenía información que podría salvar vidas. Está bien. Pero padre, si tiene algún presentimiento sobre quién podría ser el siguiente objetivo, necesito que me lo diga. Inmediatamente. Asentí. Aunque sabía que probablemente no podría hacerlo. Salí del apartamento. Bajé las escaleras. Salí a la calle donde la vida normal continuaba. Gente caminando. Coches pasando. El mundo girando como si Andrea Salazar no acabara de ser asesinada. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Número desconocido. Ya vio la tercera, padre. Templanza demostrada falsa. La cuarta será el próximo sábado. Patricia Guzmán. 37 años. Arquitecta. Diligencia. Trabaja 70 horas por semana. Nunca descansa. ¿Es eso virtud o adicción al trabajo? Vamos a descubrirlo. Miré el mensaje durante un largo momento. El asesino me estaba dando la próxima víctima. Con nombre completo. Con descripción. Con fecha. Y yo no podía hacer nada. ¿O podía? El mensaje no era confesión. Era comunicación fuera del sacramento. Técnicamente no estaba protegido por el sello sacramental.
Pero si lo reportaba el asesino sabría que había roto el secreto. Y podría dejar de confesarse. Podría desaparecer. Y seguir matando sin que yo supiera quién sería la siguiente. Era una decisión imposible. Salvar una vida ahora. O tener información sobre las futuras víctimas. Miré hacia el apartamento de Andrea. Hacia las luces de las patrullas. Hacia la tragedia que no pude prevenir. Y tomé una decisión que me perseguiría el resto de mi vida. Borré el mensaje. Y no dije nada. Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. Cada hora que pasaba me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si debía haber reportado el mensaje. Si Patricia Guzmán estaría viva ahora si yo hubiera hablado. Pero cada vez que consideraba ir a la policía me detenía. Porque si lo hacía el asesino dejaría de confesar. Y entonces no tendría forma de saber quién sería la siguiente víctima. Al menos ahora tenía información. Aunque no pudiera usarla. O eso me decía a mí mismo. La verdad era más oscura. La verdad era que tenía miedo. Miedo de romper mi voto. Miedo de ser excomulgado. Miedo de perder todo lo que había construido durante 23 años. Y ese miedo me convertía en cómplice. El padre Tomás me encontró en la capilla el miércoles por la noche. Eran las 11 de la noche y yo estaba arrodillado frente al altar. Rezando. Aunque ya no estaba seguro de que alguien estuviera escuchando. Miguel. Llevas aquí 4 horas. No puedo dormir. Por la situación de la que hablamos. Sí. Tomás se sentó en el banco detrás de mí. Esperó. Era bueno en eso. En dar espacio. En no presionar. ¿Alguna vez has estado en una situación? Pregunté sin voltear. Donde todas tus opciones son malas. Donde hagas lo que hagas alguien sale lastimado. Una vez. Hace muchos años. Un hombre vino a confesión. Me dijo que iba a suicidarse. Esa misma noche. Me dio detalles. Método. Ubicación. Todo. ¿Qué hiciste? Nada. Respeté el sello sacramental. Y esa noche él murió. Tal como dijo que lo haría. Me volteé para mirarlo. Su rostro era una máscara de dolor viejo. El tipo de dolor que nunca desaparece completamente. ¿Te arrepientes? Cada día. Pero también sé que si hubiera roto el sello habría destruido algo sagrado. Y no habría salvado su vida de todas formas. Él ya había tomado su decisión. ¿Y si hubiera una posibilidad? Aunque fuera pequeña. Entonces tendría que vivir con eso. Como estoy viviendo con ello ahora. Miguel, el sello sacramental nos protege de convertirnos en jueces. En policías. En algo que no somos. Pero también nos carga con conocimiento terrible. Y con la impotencia de no poder actuar. ¿Vale la pena? ¿El sacramento vale ese precio? Tomás me miró durante un largo momento. Esa es una pregunta que cada sacerdote debe responder por sí mismo. Y vivir con su respuesta. Se levantó. Puso su mano en mi hombro. Pero te diré esto. El hombre que vino a confesión aquella noche estaba buscando absolución. Permiso para hacer lo que ya había decidido hacer. No estaba buscando ayuda. Y yo no podía dársela sin su permiso. ¿Y si la persona en mi confesionario está haciendo lo mismo? ¿Buscando absolución para crímenes que ya ha planeado? Entonces tu silencio no está protegiendo el crimen. Está protegiendo el sacramento. Hay una diferencia. La hay. Tomás no respondió. Solo se fue. Dejándome con mis preguntas. Con mi culpa. Con mis decisiones imposibles. El jueves la detective Carmen Vega apareció en la catedral. No para interrogarme. Al menos no oficialmente. Vino a misa matutina. Se sentó en la última fila. Y cuando terminó me esperó afuera. Detective. Padre. Gracias por el sermón. Muy inspirador. No creo que hayas venido por el sermón. Tienes razón.
Vine porque tenemos un problema. 3 cuerpos. Todos con el mismo patrón. Y ninguna pista sobre quién está haciendo esto. Lamento no poder ayudar más. ¿No puedes o no quieres? Es más complicado que eso. Carmen me estudió. Sus ojos buscando algo. Alguna grieta en mi armadura. Padre, he estado investigando. Revisando casos antiguos. ¿Sabes cuántos suicidios sospechosos hemos tenido en los últimos 6 meses? No. 7. Contando a Andrea Salazar. Todos con sedantes. Todos sin nota. Todos clasificados como suicidio porque no había evidencia de fuerza. ¿Crees que están conectados? No lo sé. Pero es una coincidencia extraña. Y no creo en coincidencias. ¿Qué vas a hacer? Voy a reclasificar los casos. Tratarlos como homicidios. Buscar conexiones entre las víctimas. Y esperar que el asesino cometa un error. ¿Y si no comete errores? Entonces van a morir más personas. Y voy a tener que vivir sabiendo que no pude detenerlo. Me miró directamente. Igual que tú. El golpe fue efectivo. Carmen sabía exactamente dónde presionar. Si hay algo que puedas decirme. Lo que sea. Sin romper tus votos. Necesito escucharlo. Pensé cuidadosamente. ¿Qué podía decir? Las víctimas. ¿Tienen algo en común? ¿Además del método? Estoy revisando eso ahora. Ana Martínez era maestra. Roberto Fuentes, trabajador social. Andrea Salazar, estudiante de enfermería. Todos trabajos de servicio. Todos ayudando a otros. ¿Gente buena? Por lo que puedo encontrar, sí. Sin antecedentes criminales. Sin enemigos obvios. Solo personas normales tratando de vivir sus vidas. ¿Y qué hay de sus personalidades? ¿Sus virtudes? Carmen frunció el ceño. ¿Virtudes? Esa es una palabra extraña para usar. Había dicho demasiado. Retrocedí. Solo pensando en voz alta. Sobre por qué alguien atacaría a gente buena. Ese es el misterio. La mayoría de los asesinos en serie tienen un tipo. Prostitutas. Sin hogar. Gente vulnerable. Pero este va tras personas exitosas. Integradas en la comunidad. Es como si. Se detuvo. Sus ojos se ampliaron. Como si estuviera probando algo. Como si estuviera enviando un mensaje. No dije nada. Pero mi silencio fue confirmación suficiente. Padre. ¿El hombre que vino a confesión? ¿Dijo algo sobre un mensaje? Sobre probar algo. No puedo responder eso. Maldición. Carmen se pasó la mano por el cabello. Frustrada. Está bien. Entiendo. Pero si tiene algún otro presentimiento necesito que me lo diga. Porque claramente tienes información que yo no tengo. Si pudiera ayudar más. Pero no puedes. Lo entiendo. Se dio vuelta para irse. Después se detuvo. Padre, hay algo que debes saber. Voy a atrapar a este tipo. Con o sin tu ayuda. Y cuando lo hagas y descubro que podías haberlo detenido antes, voy a tener preguntas muy difíciles para ti. ¿Se fue? Dejándome parado en los escalones de la catedral. Sintiéndome más culpable que nunca. El viernes mi teléfono sonó a las 9 de la noche, número privado. Sabía quién era antes de contestar. Padre Miguel. Era él. La voz calmada. Educada. Completamente desprovista de remordimiento. ¿Por qué me llamas? La confesión es en la catedral. Quería darte un adelanto. Mañana es el día. Patricia Guzmán. La diligente. La que trabaja hasta el colapso. Voy a probar que su diligencia es solo escape. Miedo de enfrentar su vida vacía. Por favor, no hagas esto. Ya está hecho. Ya la he estado observando. Ya sé exactamente cuándo atacar. Y padre, quiero que sepas algo.
¿Qué? Sé que hablaste con la policía. Después de la tercera muerte. Vi a la detective salir de la catedral hoy. Están buscando conexiones. Mi sangre se congeló. No les dije nada. Lo sé. Porque si lo hubieras hecho yo no estaría llamándote ahora. Estaría desaparecido. Pero aprecio tu discreción. Tu respeto por el sacramento. No es respeto. Es obediencia a las reglas. ¿Hay diferencia? De cualquier manera el resultado es el mismo. Seguiré matando. Y tú seguirás callado. Podrías detenerte. Podrías entregarte. ¿Y traicionar mi misión? No, padre. Esto es más grande que yo. Más grande que tú. Esto es sobre la verdad fundamental de la humanidad. ¿Qué verdad? Que no existe la bondad real. Solo existe el egoísmo disfrazado. Y lo voy a probar. Persona por persona. Virtud por virtud. Estás enfermo. Tal vez. Pero estoy en lo correcto. Y cuando termine lo sabrás. Todos lo sabrán. La línea se cortó. Me quedé sentado en mi habitación. Teléfono en mano. Pensando. Esta vez no era confesión. Era una llamada telefónica. Técnicamente no protegida por el sello sacramental. Podía reportarla. Pero si lo hacía el asesino sabría que había cruzado la línea. Y dejaría de comunicarse. Y entonces no tendría forma de anticipar los próximos ataques. Era la misma decisión. Una y otra vez. Y cada vez elegía el silencio. Porque era más fácil. Porque era más seguro. Porque era lo que las reglas me decían que hiciera. Pero cada vez se sentía menos como obediencia y más como cobardía. El sábado pasó en un borrón. Dije misa. Escuché confesiones. Actué como si todo fuera normal. Mientras en algún lugar de Monterrey Patricia Guzmán estaba viviendo sus últimas horas. A las 8 de la tarde mi teléfono sonó. Carmen. Vale. Necesito que vengas. Otra vez. ¿Dónde? Oficinas de Arquitectura Moderna. Torre Zenit. Piso 15. Conduje en silencio. Sabiendo lo que encontraría. Temiendo confirmarlo. El edificio era moderno. Todo cristal y acero. El tipo de lugar donde gente ambiciosa construye carreras. Carmen me esperaba en el lobby. Gracias por venir. ¿Quién es esta vez? Patricia Guzmán. 37 años. ¿Arquitecta? La encontramos hace 2 horas. Su asistente vino a buscarla cuando no respondía al teléfono. Pensó que se había quedado dormida trabajando. Pasa mucho aparentemente. Subimos en el elevador. Carmen me contó más. Patricia era conocida por su ética de trabajo. 70 horas por semana. Sin vacaciones. Sin días libres. Sus colegas decían que vivía para trabajar. Diligencia. ¿Qué? Me di cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Nada. Solo, suena como alguien muy dedicada. Carmen me miró sospechosamente pero no presionó. El piso 15 estaba vacío. Solo luces de emergencia encendidas. Nos dirigimos a una oficina esquinera. Grande. Con vista a la ciudad. El tipo de oficina que obtienes después de años de trabajo duro. Patricia Guzmán estaba en su escritorio. Cabeza recostada sobre planos arquitectónicos. Como si se hubiera quedado dormida trabajando. Pero la palidez de su piel contaba una historia diferente. Mismo método. Carmen dijo. Sobredosis de sedantes. Sin signos de lucha. Como si hubiera cooperado. Me acerqué. Hice la señal de la cruz. Recé las palabras que ya me sabía de memoria. Pero esta vez las palabras se sentían más vacías que nunca. Vale. Carmen habló cuando terminé. 4 víctimas. Todas con el mismo patrón. Y ahora entiendo la conexión. ¿Cuál? Virtudes.
Ana Martínez era inocente. Pure. Roberto Fuentes era caritativo. Andrea Salazar era temperante. No bebía, no fumaba. Y Patricia Guzmán era diligente. Trabajadora. Mi corazón latió más rápido. Es una teoría interesante. No es teoría. Es el patrón. Y si tengo razón, quedan 3 virtudes más. Paciencia. Humildad. Bondad. Las 7 virtudes. Exacto. Este asesino está cazando personas virtuosas. Probando que las virtudes son falsas o algo así. Es filosofía retorcida, pero es consistente. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar personas en Monterrey conocidas por esas virtudes. Activistas. Voluntarios. Líderes comunitarios. Y voy a advertirles. Protegerlas. ¿Crees que funcionará? No lo sé. Pero es mejor que no hacer nada. Me miró directamente. ¿Qué es lo que algunos están haciendo? El golpe fue intencional. Efectivo. Carmen. No. Escúchame. 4 personas están muertas. Y tú tienes información que podría ayudarme. No sé qué escuchaste en esa confesión, pero sea lo que sea, no vale 4 vidas. Y no va a valer 7. Las reglas de la iglesia. ¿Las reglas de la iglesia? ¿En serio? Padre, la misma iglesia que encubrió abuso durante décadas te está diciendo que protejas el secreto de un asesino en serie. Y tú vas a obedecerlas. Es más complicado que eso. No lo es. Es simple. Vidas humanas versus reglas de una institución. ¿Qué vale más? Si rompo el sello, entonces vas a poder dormir por las noches. Porque habrás salvado vidas. ¿Qué te importa más? ¿Tu alma o las vidas de 3 personas más? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Porque tenía razón. ¿Qué importaba más? ¿Mi salvación personal o la vida de personas inocentes? Dame tiempo. Para pensar. No hay tiempo. La siguiente víctima va a morir en una semana. Tal vez menos. ¿Cuánto tiempo necesitas para decidir si vale la pena salvarla? Carmen se fue. Dejándome solo con el cuerpo de Patricia Guzmán. Con mi culpa. Con mis decisiones cada vez más imposibles de justificar. Esa noche regresé a la catedral. Era casi medianoche. El edificio estaba vacío. Solo yo y Dios. Me arrodillé en el confesionario. Del lado donde normalmente me sentaba. Donde escuchaba los pecados de otros. Pero esta vez no había nadie del otro lado. Dios. Dije en voz alta. Necesito que me digas qué hacer. Necesito una señal. Porque no sé cómo seguir adelante. Esperé. Pero solo había silencio. He seguido las reglas toda mi vida. 23 años como sacerdote. Nunca he roto el sello sacramental. Nunca he traicionado una confesión. Pero ahora esas reglas están protegiendo el mal. Están ayudando a un asesino. ¿Cómo puede ser correcto? Más silencio. Dame una señal. Lo que sea. Porque si no la recibo voy a tener que decidir por mí mismo. Y no confío en mi juicio en este momento. Cerré los ojos. Esperé. Rezando por alguna revelación. Alguna claridad. Y entonces escuché algo. Una voz. Suave. Desde el otro lado del confesionario. Padre Miguel. Abrí los ojos. Alguien había entrado. En el lado del penitente. A medianoche. ¿Quién está ahí? Alguien que necesita confesar. La voz era diferente. No la voz del asesino. Esta era más joven. Femenina. Asustada. La catedral está cerrada. ¿Cómo entraste? La puerta lateral estaba abierta. Vi luz aquí. Pensé que tal vez alguien estaría escuchando. Siempre estoy escuchando. Esa es mi vocación. Necesito confesar algo terrible. Te escucho.
Hubo una pausa larga. Después la voz habló otra vez. ¿Temblorosa? Maté a alguien. Hace 5 años. Y nunca se lo dije a nadie. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Pero el sello sacramental se aplicaba incluso aquí. Incluso ahora. Cuéntame. Fue un accidente. Estaba conduciendo. ¿Borracha? No debía estar manejando, pero lo hice de todas formas. Y atropellé a alguien. Un hombre. Cruzando la calle. ¿Qué hiciste? Entré en pánico. Me fui. Lo dejé ahí. Y nunca regresé. Al día siguiente las noticias decían que había muerto. Que nadie había visto el coche. Que era caso sin resolver. ¿Y has vivido con eso durante 5 años? Cada día. Cada noche. Veo su rostro. Escucho el impacto. No puedo escaparlo. ¿Por qué vienes ahora? Después de tanto tiempo. Porque vi las noticias. Las muertes. El asesino que está matando gente buena. Y pensé, tal vez es karma. Tal vez el universo está balanceando las escalas. Yo maté a alguien bueno y no pagué. Así que ahora gente buena está muriendo. No funciona así. Esas muertes no tienen nada que ver contigo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que no está todo conectado? Porque el mal no necesita razón. No necesita justificación. Solo necesita oportunidad. La mujer lloró en silencio durante un momento. ¿Qué debo hacer, padre? Era la pregunta que yo mismo había estado haciéndome. ¿Qué debía hacer cuando el bien y el mal no eran claros? ¿Cuando seguir las reglas significaba proteger el crimen? Debes entregarte. Ir a la policía. Confesar lo que hiciste. Enfrentar las consecuencias. Pero, iré a prisión. Tal vez. Pero al menos tendrás paz. Al menos el hombre que mataste tendrá justicia. ¿Y mi familia? ¿Mi trabajo? ¿Mi vida? Ya no tienes vida. No realmente. Estás viviendo en una prisión de culpa. Una prisión real podría ser más misericordiosa. Más silencio. Después escuché que se levantaba. Gracias, padre. Por escuchar. Por no juzgarme. Espera. ¿Vas a entregarte? No lo sé. Necesito pensarlo. ¿Se fue? Dejándome solo otra vez. Y entonces entendí. La señal que había pedido. No era una voz de Dios. Era un espejo. Una mujer que había matado a alguien y había guardado silencio durante 5 años. Exactamente lo que yo estaba haciendo. Estaba protegiendo a un asesino con mi silencio. Y cada día que pasaba me convertía más en cómplice. El domingo después de misa el padre Tomás me encontró en la sacristía. Miguel. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que te estás destruyendo. No has comido en días. No has dormido. Y pareces un fantasma caminando por la catedral. Estoy bien. No lo estás. Y sé por qué. La situación de la confesión. Se está poniendo peor. 4 personas están muertas, Tomás. Y yo sabía. Sabía que iba a pasar. Y no hice nada. Porque no podías. El sello sacramental. ¿Y qué hay del mandamiento de no matar? ¿Ese no cuenta? ¿Solo cuentan las reglas de la Iglesia? Tomás se sentó. Su rostro serio. Miguel. Voy a decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Después de que el hombre se suicidó, después de que no hice nada para detenerlo, consideré dejar el sacerdocio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me di cuenta de algo. El sello sacramental no existe para proteger criminales. Existe para proteger el sacramento mismo. Para asegurar que las personas puedan confesar sin miedo. Y si lo rompemos, aunque sea una vez, aunque sea por buenas razones, destruimos siglos de confianza. ¿Vale la pena? ¿Esa confianza vale vidas humanas? No lo sé.
Honestamente no lo sé. Pero sé esto. Si rompes el sello no va a traer de vuelta a las 4 personas que murieron. Solo va a destruir tu vocación. Tu fe. Tu futuro. Tal vez mi vocación necesita ser destruida. Si me convierte en cómplice de asesinato. Tomás me miró durante un largo momento. Solo tú puedes tomar esa decisión, Miguel. Pero ten cuidado. Porque una vez que cruces esa línea no hay vuelta atrás. Se levantó para irse. Pero antes de salir se detuvo. Y Miguel. Sea cual sea tu decisión voy a apoyarte. Siempre. ¿Se fue? Dejándome con la decisión más difícil de mi vida. El martes mi teléfono sonó. Número desconocido. Pero esta vez no era él. Era Carmen. Padre. Necesito verte. Ahora. ¿Qué pasó? No por teléfono. Ven a la estación. Llegué en 20 minutos. Carmen me llevó a una sala de interrogatorios. Pero esta vez no estaba sola. Había otro detective. Mayor. Con cara de haber visto demasiado. Padre Sandoval. Este es el detective Raúl Méndez. Jefe de división de homicidios. Detective. Méndez no perdió tiempo. Padre, voy a ser directo. Tenemos 4 homicidios. Mismo método. Mismo patrón. Y usted ha estado presente en cada escena del crimen. Además tuvo una reunión con la detective Vega días antes del tercer asesinato. Y le dio una advertencia vaga sobre este fin de semana. Vine como consultor espiritual. Vino porque sabía algo. Y ese conocimiento viene de algún lado. La detective Vega cree que viene de una confesión. Y que el sello sacramental le impide compartirlo. Si eso fuera cierto no podría confirmarlo. Entiendo eso. Pero padre, aquí está la situación. 3 personas más van a morir. En las próximas 3 semanas. A menos que detengamos al asesino. Y usted tiene información que podría ayudarnos. No puedo. Permítame terminar. No estoy pidiéndole que rompa el sello sacramental. Estoy pidiéndole que encuentre una forma de ayudarnos sin romperlo. Pistas indirectas. Sugerencias. Lo que sea. Ya intenté eso. No funcionó. Carmen intervino. Funcionó. Nos diste el patrón de las virtudes. Ahora entendemos lo que está haciendo. Pero necesitamos más. Necesitamos saber cómo selecciona a sus víctimas. ¿Dónde las encuentra? ¿Cómo se acerca? Si pudiera decirles eso lo haría. Méndez se inclinó hacia adelante. Padre. Voy a compartir algo contigo. Hace 10 años tuve un caso. Un pedófilo que usó el sello sacramental para protegerse. Confesó sus crímenes a un sacerdote. El sacerdote no pudo reportarlo. Y ese hombre abusó de 3 niños más antes de que lo atrapáramos. Lamento escuchar eso. No quiero tu lástima. Quiero que entiendas algo. El sello sacramental es una herramienta que los criminales usan. Saben que los protege. Y lo aprovechan. Ese pedófilo. Tu asesino. Están jugando el mismo juego. El sacramento existe por razones importantes. ¿Cómo cuáles? ¿Para que asesinos y pedófilos puedan confesar y después seguir matando? ¿Abusando? ¿Ese es el propósito? El propósito es la reconciliación. La redención. ¿Y tu asesino está buscando redención? ¿O está buscando una audiencia cautiva que no puede detenerlo? No tenía respuesta para eso. Porque tenía razón. El asesino no buscaba perdón. Buscaba validación. Y yo se la estaba dando. Denme 24 horas. Para pensar. Tienes 24 horas. Después vamos a tener que considerar otras opciones. ¿Cómo cuáles? Como solicitar una orden judicial que te obligue a testificar. Bajo amenaza de obstrucción de justicia. Eso no funcionará. La ley mexicana protege el sello sacramental. ¿Lo hace?
Pero hay excepciones. Especialmente cuando se trata de prevenir crímenes futuros. Y tenemos buenos abogados. Salí de la estación sintiéndome peor que nunca. La policía me estaba presionando. Mi conciencia me estaba torturando. Y el asesino seguía ahí afuera, planeando su próximo ataque. Esa noche recibí un mensaje. Número privado. Padre Miguel. Sé que la policía te está presionando. Sé que estás considerando romper el sello. Pero quiero recordarte algo. Si lo haces no solo traicionas tu voto. También haces que las 3 últimas muertes sean en vano. Porque la única forma de que mi mensaje sea entendido es que complete las 7. Si me detienes ahora todo esto no significa nada. Leí el mensaje 3 veces. Tratando de procesar la lógica retorcida. Mi teléfono sonó inmediatamente. La voz calmada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, padre? Estás diciendo que si te detengo habrás matado a 4 personas sin razón. Exacto. Pero si completo las 7 entonces hay significado. Propósito. Las muertes cuentan como algo más grande. Esa es la lógica más enferma que he escuchado. Tal vez. Pero es verdad. Y tú lo sabes. Tus reglas te dicen que me dejes continuar. Que protejas el sacramento. Y en este caso único proteger el sacramento también da significado a las muertes. No puedo creer lo que estoy escuchando. No tienes que creerlo. Solo tienes que aceptarlo. Porque sabes que tengo razón. Sabes que si me detienes ahora vas a sentir que traicionaste todo. Tu voto. Tu fe. Y las 4 personas que ya murieron. La línea se cortó. Y me di cuenta de algo terrible. El asesino no solo estaba manipulando víctimas. Me estaba manipulando a mí. Convenciéndome de que mi silencio tenía propósito. Que servía a algo más grande. Pero era mentira. Mi silencio solo servía al mal. Y tenía que decidir. Ahora. Antes de que otra persona muriera. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Carmen. Detective Vega. Carmen. Soy el padre Miguel. Necesito verte. Esta noche. Tengo algo que decirte. Carmen llegó a la catedral en 20 minutos. Eran las 11 de la noche. La encontré esperándome en la puerta lateral. Su expresión mezclaba esperanza y escepticismo. Gracias por venir. Dijiste que tenías algo que decirme. Algo importante. Abrí la puerta. Entramos. La catedral estaba oscura excepto por las velas del altar. Nuestros pasos resonaban en el espacio vacío. Necesito que entiendas algo primero. Dije mientras caminábamos hacia los bancos. Lo que voy a decirte va contra todo lo que he creído durante 23 años. Va contra mi voto. Contra las reglas de mi iglesia. Contra mi fe misma. Entiendo. No. No entiendes. Si hago esto voy a ser excomulgado. Voy a perder mi posición. Tal vez mi vocación completa. Y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que traicioné algo sagrado. Carmen se sentó. Me miró directamente. Padre. 4 personas están muertas. 3 más van a morir. Eso no es más sagrado que las reglas de una institución. Para la iglesia no. Para la iglesia el sacramento es lo más sagrado. Más sagrado que vidas individuales. Porque el sacramento es eterno. Las vidas son temporales. ¿Y para ti? ¿Qué es más sagrado para ti? Esa era la pregunta. La que había estado evitando durante semanas. La que finalmente tenía que responder. Las vidas. Siempre han sido las vidas. Entonces habla. Respiré profundamente. Cerré los ojos. Y crucé la línea que nunca pensé cruzar. Hace 2 semanas un hombre vino a confesión. Me dijo que había matado a 7 personas. Y que iba a matar a 7 más. Me dio detalles. Nombres. Métodos. Todo.
Carmen sacó su libreta. Pero no escribió nada todavía. Solo escuchaba. Me dijo que cada víctima representa una de las 7 virtudes. Y que va a probar que esas virtudes son falsas. Que la humanidad es fundamentalmente corrupta. Te dio nombres de las víctimas futuras. Solo la próxima. Patricia Guzmán. Me lo dijo días antes de que muriera. Y yo no hice nada. ¿Por qué? Porque pensé que si reportaba eso dejaría de confesarse. Y entonces no tendría información sobre las víctimas siguientes. Pensé que era mejor tener información que no podía usar que no tener información en absoluto. Esa fue una decisión terrible, padre. Lo sé. Lo sé y vivo con ello cada día. Pero ahora voy a compensarlo. Voy a decirte todo lo que sé. Todo lo que me dijo. Y vas a usarlo para detenerlo. Carmen finalmente comenzó a escribir. Dame todo. Desde el principio. Pasé la siguiente hora contándole todo. La primera confesión. Los detalles de cada asesinato. Las llamadas telefónicas. Los mensajes de texto. La filosofía retorcida del asesino. Todo. Cuando terminé, Carmen tenía páginas llenas de notas. Su expresión había pasado de esperanza a horror a determinación. Esto es más de lo que esperaba. ¿Es suficiente para atraparlo? No lo sé. Me diste su metodología. Su psicología. Pero no me diste su identidad. ¿Alguna vez viste su rostro? No. Siempre fue en el confesionario. Con la cortina cerrada. ¿Voz? ¿Algo distintivo? Calmada. Educada. ¿Masculina? Pero podría ser cualquiera. No hay acento específico. No hay impedimento del habla. Nada que lo identifique. ¿Y las llamadas telefónicas? ¿Los mensajes? Números privados. Ya los borré la mayoría. Pensé que era más seguro. Carmen cerró su libreta. Se frotó los ojos. ¿Cansada? Frustrada. Padre. Me diste mucho. Pero no me diste lo que necesito para detenerlo antes de que mate otra vez. Lo siento. Es todo lo que tengo. Está bien. Al menos ahora sabemos el patrón completo. 7 virtudes. Quedan 3. Paciencia. Humildad. Bondad. Voy a hacer una lista de personas en Monterrey conocidas por esas cualidades. Y vamos a protegerlas. ¿Crees que funcionará? No. Pero es mejor que esperar a que ataque. Carmen se levantó para irse. Pero antes de salir se detuvo. Padre. Hiciste lo correcto. Sé que no se siente así. Sé que sientes que traicionaste tu fe. Pero salvaste vidas. Eso tiene que contar para algo. No si no lo detenemos. Lo detendremos. Te lo prometo. ¿Se fue? Dejándome solo en la catedral oscura. Con mi decisión. Con mi traición. Con mi esperanza de que había valido la pena. La mañana siguiente el padre Tomás me encontró en mi habitación. No había dormido. Solo había estado sentado. Mirando la pared. Pensando en lo que había hecho. Miguel. Necesito hablar contigo. Ya sé lo que vas a decir. ¿Así? ¿Y qué voy a decir? Que cometí un error. Que rompí el sello sacramental. Que voy a ser excomulgado. Tomás se sentó en mi cama. Su expresión era difícil de leer. Iba a decir que estoy orgulloso de ti. ¿Qué? Hiciste lo que yo no pude hacer hace años. Pusiste vidas humanas por encima de reglas institucionales. Eso requiere más valor de lo que la mayoría tiene. Pero las reglas existen para servir a la humanidad. No al revés. Y cuando las reglas protegen el mal en lugar del bien, entonces necesitan ser cuestionadas. La Iglesia no va a ver así. Probablemente no. Pero Dios podría. Y al final Él es el único juez que importa. ¿Vas a reportarme al obispo?
No. Pero eventualmente va a descubrirlo. Y cuando lo haga vas a enfrentar consecuencias Serias. Lo sé. ¿Valió la pena? Pregúntame eso cuando detengamos al asesino. Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. Carmen y su equipo trabajaban las 24 horas. Identificando personas virtuosas en Monterrey. Asignando protección. Revisando cámaras de seguridad cerca de las escenas del crimen previas. Yo seguía mi rutina normal. Misa. Confesiones. Oraciones. Pero todo se sentía diferente. Hueco. Como si estuviera actuando el papel de sacerdote en lugar de serlo. El jueves mi teléfono sonó. Número privado. Mi corazón se aceleró. Padre Miguel. Era él. La voz que había perseguido mis pesadillas durante semanas. Sí. Sé lo que hiciste. Sé que hablaste con la policía. ¿Cómo? Porque aumentaron la vigilancia sobre personas virtuosas. Porque están buscando patrones. Porque cambiaron su estrategia. Solo podrían saber eso si alguien les dijo. Tenía que hacerlo. ¿Tenías? ¿O querías? ¿Querías liberarte de la culpa? ¿Querías sentirte como héroe en lugar de cómplice? Quería salvar vidas. Pero no puedes. Porque ya me adapté. Ya cambié mis planes. La policía está vigilando los objetivos obvios. Las personas conocidas por su virtud. Pero yo nunca busqué lo obvio, padre. Busqué lo oculto. Las personas que son virtuosas sin hacer alarde de ello. ¿Cómo quién? Como mi próxima víctima. Elena Ríos. 42 años. Enfermera en el hospital universitario. Paciencia. Trabaja en la unidad de cuidados intensivos. Lidiando con pacientes difíciles. Familias desesperadas. Muerte constante. Y nunca pierde la paciencia. Nunca se queja. ¿No? Mañana por la noche. Cuando salga de su turno. En el estacionamiento del hospital. Vacío. Oscuro. Perfecto. La policía va a estar ahí. Te van a atrapar. ¿Lo van a estar? ¿Cómo van a saber? ¿Vas a decirles? Porque si lo haces voy a saber con certeza que fuiste tú quien rompió el sello. Y entonces voy a desaparecer. Y las 3 últimas víctimas van a morir sin que sepas cuándo. ¿Dónde? ¿Qué? Ya les dije todo. ¿Todo? ¿Les dijiste mi identidad? ¿Mi ubicación? ¿Cómo me veo? No sé esas cosas. Exactamente. Les diste filosofía. Patrones. Pero no me diste a mí. Y sin mí no pueden detenerme. Solo pueden reaccionar. Una muerte a la vez. La línea se cortó. Me quedé ahí. Teléfono en mano. Enfrentando una nueva decisión imposible. Si reportaba esto, la policía podría salvar a Elena Ríos. Pero el asesino desaparecería. Y las 2 víctimas restantes morirían sin advertencia. O podía quedarme callado. Dejar que Elena muriera. Pero mantener el canal de comunicación abierto. Y tal vez atrapar al asesino durante los últimos 2 ataques. Era la misma decisión de antes. Pero esta vez ya había cruzado la línea. Ya había traicionado el sello sacramental. ¿Qué importaba un poco más? Llamé a Carmen. Detective. Tengo información sobre el próximo ataque. El viernes el hospital universitario estaba rodeado de policía encubierta. Carmen había posicionado oficiales en el estacionamiento. En los pasillos. En cada salida. Elena Ríos tenía escolta sin saberlo. 2 oficiales vestidos como personal médico la seguían discretamente. Yo estaba en un coche con Carmen. Estacionados donde podíamos ver la salida principal. ¿Crees que va a atacar? Pregunté. Sabiendo que estamos esperándolo. No lo sé. Pero si lo hace lo vamos a atrapar. Eran las 10 de la noche. El turno de Elena terminaba a las 11.
Esperamos. Cada minuto se sentía como una hora. A las 10:45 Elena salió. Caminando hacia su coche. Los dos oficiales la seguían a 20 metros de distancia. Carmen tenía el radio abierto. Escuchando los reportes. Objetivo moviéndose hacia el estacionamiento. Equipo 2 en posición. Perímetro asegurado. Elena llegó a su coche. Un Honda Civic viejo. Buscó sus llaves en su bolso. Los oficiales se acercaron un poco más. Listos para intervenir si algo pasaba. Y entonces Elena abrió su coche. Entró. Arrancó el motor. Y se fue. Nada pasó. Carmen maldijo. Todos los equipos reporten. Alguien vio algo sospechoso. Todos reportaron negativo. Nadie había visto nada fuera de lo común. Elena había llegado a casa segura. Con escolta siguiéndola todo el camino. No atacó. Carmen golpeó el volante. Frustrada. Sabía que estaríamos esperando. O nunca planeó atacar hoy. ¿Qué quieres decir? Tal vez fue una prueba. Para ver si yo realmente rompí el sello. Si reporté su llamada. Y ahora sabe que sí. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Interesante, padre. Muy interesante. Ahora sé con certeza que me traicionaste. Que violaste el sacramento más sagrado de tu iglesia. ¿Cómo se siente? ¿Liberador? ¿O te sientes vacío? Porque traicionaste todo por nada. Elena Ríos nunca estuvo en peligro esta noche. Pero alguien más sí lo estaba. Mi sangre se congeló. Carmen. Es una distracción. Atacó a alguien más mientras estábamos aquí. Carmen ya estaba en el radio. ¿Central? ¿Reportes de incidentes en las últimas 2 horas? Cualquier cosa sospechosa. La voz del despachador respondió. Tenemos un reporte de mujer no respondiendo en su apartamento. Colonia Obispado. Los paramédicos están en camino. Dirección. Carmen condujo como si el demonio la persiguiera. Llegamos al edificio en 10 minutos. Las ambulancias ya estaban ahí. Luces rojas iluminando la noche. Subimos las escaleras. Tercer piso. Apartamento 3C. La puerta estaba abierta. Paramédicos trabajando en alguien en el piso. ¿Qué tenemos? Carmen mostró su placa. Mujer. 40 y tantos. Sobredosis de sedantes. Todavía tiene pulso pero está débil. La encontró su vecina hace 20 minutos. Carmen se acercó. Miró el rostro de la mujer. Sacó su teléfono. Buscó en una lista. Mercedes Salinas. 44 años. Voluntaria en 5 organizaciones de caridad diferentes. Conocida por su paciencia con poblaciones difíciles. Paciencia. Murmuré. La quinta virtud. Los paramédicos lograron estabilizarla. La llevaron al hospital. Carmen y yo nos quedamos procesando la escena. Había una nota. Por supuesto que había una nota. En la mesa de centro. Con mi nombre. Padre Miguel. 5 de 7. Paciencia probada falsa. Mercedes rogó que parara. Lloró. Maldijo. Perdió toda su paciencia cuando enfrentó su propia muerte. Como todos. Quedan 2. Humildad. Bondad. Y esta vez no te voy a dar advertencia. No vas a saber cuándo. No vas a saber dónde. Solo vas a saber después. Cuando encuentren el cuerpo. Gracias por hacer esto más interesante, padre. Demuestra lo que siempre he dicho. Incluso los más virtuosos traicionan sus principios cuando la presión es suficiente. Hasta tú. El sacerdote que juró nunca romper el sello. Lo rompiste. Para salvar vidas tal vez. Pero lo rompiste de todas formas. Eres tan hipócrita como todos los demás. Carmen leyó la nota por encima de mi hombro.
Tienes razón, ¿sabes? ¿En qué eres hipócrita? ¿Qué? Pasaste semanas protegiendo el sello sacramental. Dejando que gente muriera. Y ahora que lo rompiste, no cambió nada. Sigue matando. Tal vez eras cómplice antes. Y tal vez eres inefectivo ahora. Pero al menos ahora estás del lado correcto. No se siente como el lado correcto. Nunca se siente así. Pero lo es. Mercedes Salinas sobrevivió. Apenas. Los doctores dijeron que 10 minutos más y habría muerto. Su vecina la había salvado escuchando un ruido extraño y decidiendo verificar. Pero estaba traumatizada. Después de que despertó habló con Carmen. Le contó todo. Como un hombre la había abordado. Diciéndole que necesitaba ayuda con su madre enferma. Como había confiado en él porque parecía genuino. Como la había sedado en su propio apartamento. Como le había susurrado sobre la falsedad de la paciencia mientras ella perdía conciencia. ¿Puede describir al hombre? Carmen preguntó. 30 y tantos. Altura promedio. Cabello castaño. Gafas. Ropa casual. Nada memorable. El tipo de hombre que ves todos los días y olvidas inmediatamente. Era intencional. El asesino había cultivado una apariencia completamente ordinaria. Invisible. Como cualquiera. Carmen llevó a Mercedes con un artista forense. Crearon un retrato compuesto. Fue distribuido a todos los oficiales. A todos los medios. A toda la ciudad. Pero yo sabía que no serviría de nada. Este hombre había eludido captura durante meses. No iba a ser atrapado por un retrato borroso. Necesitábamos otra forma. El domingo después de misa el obispo Ramírez vino a la catedral. 70 años. Líder de la diócesis durante 2 décadas. El hombre que tenía el poder de excomulgarme. El padre Tomás me avisó que venía. Miguel. El obispo está aquí. Quiere verte. ¿Sabe? ¿Sabe? Fui a su oficina con piernas temblorosas. El obispo estaba sentado detrás del escritorio que había sido mío durante años. Su expresión era ilegible. Padre Sandoval. Siéntate. Me senté. Sé lo que hiciste. Rompiste el sello sacramental. Le diste información a la policía que recibiste en confesión. Si su excelencia. ¿Entiendes la gravedad de esto? El canon 1388 es claro. La violación del sello sacramental resulta en excomunión automática. Latae sententiae. No requiere proceso. No requiere juicio. El acto mismo es la sentencia. Lo entiendo. ¿Y aún así lo hiciste? 4 personas estaban muertas. 3 más iban a morir. No podía quedarme callado más. El obispo se recostó en su silla. Me estudió. Padre Sandoval. Voy a contarte una historia. Hace 40 años, cuando era un sacerdote joven, tuve una situación similar. Un hombre confesó abuso. De su propia hija. Y yo no hice nada. Porque las reglas me decían que no podía. Esa niña sufrió durante 5 años más antes de que alguien más la salvara. ¿Se arrepiente? Cada día de mi vida. Porque sé que las reglas existen por buenas razones. Pero también sé que a veces las reglas protegen el mal. Y cuando eso pasa tenemos que elegir. ¿Las reglas o las personas? ¿Qué eligió usted? Las reglas. Y fue la decisión equivocada. Por eso no voy a excomulgarte. ¿Qué? No voy a excomulgarte. Porque hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Pusiste vidas humanas por encima de leyes institucionales. Eso es cristianismo real. No la versión política que a veces practicamos. ¿Pero el canon? El canon es claro. Pero también tengo discreción pastoral. Y elijo usarla. Vas a enfrentar consecuencias. Suspensión temporal de deberes de confesor. Revisión por parte de Roma. Posible reasignación. Pero no es comunión.
Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Gracias, Su Excelencia. No me agradezcas. Solo atrapa a ese monstruo. Y después podemos discutir tu futuro. La semana siguiente pasó sin incidentes. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin nuevos cuerpos. El asesino había desaparecido. Carmen y su equipo seguían trabajando. Vigilando personas conocidas por humildad y bondad. Revisando pistas. Analizando evidencia de las escenas previas. Pero no encontraban nada. El viernes por la noche estaba en mi habitación cuando mi teléfono sonó. Número privado. Pero esta vez no era una llamada. Era una dirección. Y 2 palabras. Última confesión. La dirección era en las afueras de Monterrey. Un almacén abandonado en una zona industrial. El tipo de lugar donde nadie va de noche. Llamé a Carmen. Detective. Acabo de recibir un mensaje del asesino. Me está citando. Quiere confesión final. Es una trampa. Probablemente. Pero también es nuestra oportunidad de atraparlo. No vas a ir solo. No planeo hacerlo. 1 hora después estaba en camino al almacén. Carmen y un equipo SWAT me seguían en coches sin marcar. El plan era simple. Yo entraría. Hablaría con él. Y cuando tuvieran una ubicación exacta entrarían. Llegué al almacén a las 10 de la noche. El edificio era enorme. Ventanas rotas. Grafiti en las paredes. El tipo de lugar que aparece en Pesadillas. La puerta principal estaba entreabierta. Entré. El interior estaba oscuro excepto por una luz en el centro. Iluminando lo que parecía ser un confesionario improvisado. 2 sillas. Una cortina entre ellas. Bienvenido, Padre Miguel. La voz venía desde detrás de la cortina. Gracias por venir. ¿Querías confesión final? Sí. Porque aunque me traicionaste todavía respeto el sacramento. Y quiero que escuches mi última confesión antes de completar mi obra. Me senté en la silla. Al otro lado de la cortina podía ver una silueta. Pero no detalles. No características identificables. Te escucho. He matado a 6 personas, padre. Anne. Roberto. Andrea. Patricia. Elena. Mercedes. Bueno, Mercedes sobrevivió, pero eso fue error suyo. No debió ser encontrada tan rápido. ¿Y te arrepientes? No. Me siento justificado. Cada una de ellas probó mi punto. Que las virtudes son máscaras. Que la humanidad es fundamentalmente egoísta. Que cuando enfrentan la muerte hasta los más virtuosos revelan su verdadera naturaleza. ¿Y cuál es tu verdadera naturaleza? Soy un espejo, padre. Reflejo lo que la sociedad no quiere ver. La fealdad debajo de la belleza. La corrupción debajo de la virtud. ¿O eres un asesino psicótico que ha racionalizado sus crímenes con filosofía barata? Risa suave. Tal vez. Pero incluso si es así, probé algo importante. Probé que tú también eres corrupto. Que tu voto al sello sacramental era condicional. Que cuando la presión fue suficiente lo rompiste. Lo rompí para salvar vidas. Lo rompiste porque tu culpa era insoportable. No fue por las víctimas. Fue por ti. Para que pudieras dormir por las noches. Sabía que Carmen estaba escuchando. Que el equipo SWAT estaba posicionándose. Solo necesitaba mantenerlo hablando. ¿Quiénes son las últimas 2 víctimas? Las finales. Humildad y bondad. Las más difíciles de encontrar genuinamente. Porque la mayoría que reclaman esas virtudes lo hacen por ego. Para sentirse superiores. ¿Ya las seleccionaste? Ya. De hecho ya completé una. ¿Qué? Humildad. Completada hace 3 días. Solo que nadie lo sabe todavía. El cuerpo está escondido. Será encontrado mañana. Provocará pánico. La 6ª muerte. La penúltima. ¿Quién es?
Alguien que conoces, padre. Alguien que te enseñó sobre humildad. Sobre servicio. Sobre poner a otros primero. Mi estómago se hundió. No. El padre Tomás Garza. 70 años. Tu mentor. El hombre que pasó toda su vida sirviendo a otros. Sin reconocimiento. Sin gloria. Humildad verdadera. O eso pensé. Hasta que le di oportunidad de salvarse traicionando su fe. Y lo hizo. En 30 segundos. Sentí como mi mundo colapsaba. ¿Dónde está? En su habitación. En la rectoría. Murió pacíficamente. Dormido. Nunca supo lo que pasó. Esa fue mi misericordia. Por respeto a su edad. Me levanté. Necesitaba ir. Necesitaba verificar. Pero entonces escuché movimiento. El equipo SWAT entraba. ¿Policía? Manos donde pueda verlas. Jalé la cortina. No había nadie. Solo una grabadora. Reproduciendo la voz. Y una nota. Padre Miguel. Sabía que traerías a la policía. Sabía que intentarías atraparme. Por eso nunca estuve aquí. Solo mi voz. Grabada. Reproducida. Ahora sé que estás leyendo esto rodeado de policías frustrados. Preguntándote dónde estoy. Y voy a decírtelo. Estoy con la bondad. Con la séptima y última víctima. Completando mi obra mientras tú persigues fantasmas. Para cuando llegues ya estará muerta. Y mi mensaje estará completo. Adiós, Padre Miguel. Fue un honor usar tu sacramento. Carmen llegó corriendo. ¿Dónde está? Nunca estuvo aquí. Es una grabación. Y Carmen, hay algo más. El padre Tomás. Está muerto. En la catedral. Tenemos que ir. Ahora. Corrimos hacia los coches. El trayecto a la catedral fue el más largo de mi vida. Rogando que fuera mentira. Que Tomás estuviera vivo. Que esto fuera solo otro juego. Pero cuando llegamos a su habitación encontramos la verdad. Tomás estaba en su cama. Posicionado como si estuviera durmiendo pacíficamente. Pero la palidez de su piel contaba otra historia. Me arrodillé junto a su cama. Puse mi mano en la suya. Fría. Rígida. Mi mentor. Mi amigo. Asesinado por un monstruo que yo no pude detener. Lo siento. Susurré. Lo siento tanto. Carmen puso su mano en mi hombro. Padre. Necesitas ver esto. Me mostró su teléfono. Las noticias. Un reporte en vivo desde el hospital universitario. Reportes de un incidente en el hospital universitario. Una enfermera ha sido encontrada inconsciente. Autoridades confirman que es Elena Ríos. La misma mujer que fue objetivo previo del asesino en serie. Esta vez no sobrevivió. Mi mundo se detuvo. Elena Ríos. La enfermera que había protegido. Que había salvado. Que había usado como señuelo. El asesino había vuelto por ella. Y esta vez no había fallado. Bondad. Dije. La séptima virtud. La completó. Carmen ya estaba en el teléfono. Coordinando. Organizando. Pero sabía que era tarde. El asesino había ganado. Había completado su sinfonía de muerte. Las 7 virtudes eliminadas. Su mensaje entregado. Y yo no había podido detenerlo. Los siguientes días fueron un borrón. Funerales. Investigaciones. Medios. Todo el mundo queriendo saber cómo había pasado. Como 7 personas habían muerto mientras la policía los buscaba activamente. Carmen trabajó sin parar. Revisando evidencia. Entrevistando testigos. Buscando cualquier pista sobre la identidad del asesino. Pero no encontró nada. El asesino había desaparecido completamente. Como si nunca hubiera existido.
Una semana después del último asesinato recibí un paquete. Sin remitente. Solo mi nombre en el sobre. Adentro había un USB. Y una nota. Padre Miguel. Mi obra está completa. Las 7 virtudes han sido probadas y encontradas falsas. Cada una de ellas, cuando enfrentó la muerte, reveló su verdadera naturaleza egoísta. Igual que tú cuando rompiste el sello sacramental. No por las víctimas. Sino por ti mismo. Para aliviar tu culpa. El USB contiene evidencia completa. Vídeos de cada víctima. Sus últimas palabras. Sus súplicas. Sus traiciones de sus propias virtudes. Haz con ello lo que quieras. Compártelo. Destrúyelo. No importa. Porque el mensaje ya ha sido entregado. La humanidad es corrupta. Las virtudes son mentiras. Y tú eres la prueba viviente. Un sacerdote que juró nunca romper el sello sacramental. Y lo rompiste. Gracias por ser mi colaborador, Padre. Sin ti mi obra no habría sido completa. Con respeto, un espejo de la humanidad. Miré el USB durante largo tiempo. Carmen necesitaba verlo. Era evidencia. Podría contener pistas sobre la identidad del asesino. Pero también contenía los últimos momentos de 7 personas. Sus momentos más vulnerables. Sus traiciones de sí mismos. ¿Debía compartirlo? ¿O proteger su dignidad en la muerte? Era otra decisión imposible. Otra elección donde todas las opciones eran malas. Finalmente llamé a Carmen. Detective. Tengo algo que necesitas ver. El caso sigue sin resolverse. Carmen y su equipo continúan investigando. Pero sin nuevas pistas. Sin nuevos ataques. El asesino simplemente desapareció. Los vídeos del USB fueron analizados. Mostraban exactamente lo que prometían. 7 personas enfrentando su muerte. Revelando miedo. Desesperación. Egoísmo. Humanidad cruda. ¿Probó eso que las virtudes son falsas? No. Solo probó que somos humanos. Que incluso los mejores de nosotros tienen miedo de morir. Que la virtud es más difícil bajo presión extrema. Fui suspendido de mis deberes de confesor. Pero no excomulgado. El obispo Ramírez mantuvo su palabra. Todavía digo misa. Todavía sirvo. Solo no puedo escuchar confesiones. Tal vez es apropiado. Después de todo traicioné el sacramento. Aunque fuera por buenas razones. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que me hacen constantemente. La respuesta es complicada. Me arrepiento de que 7 personas murieran. Me arrepiento de que no pude detenerlo. Me arrepiento de cada decisión que tomé que llevó a más muerte. Pero, ¿me arrepiento de romper el sello sacramental? No. Porque al final elegí vidas humanas sobre reglas institucionales. Elegí ser humano sobre ser sacerdote perfecto. Y si eso me hace indigno del cargo, entonces tal vez nunca fui digno para empezar. El padre Tomás me habría entendido. Creo. Espero. Lo extraño cada día. Su sabiduría. Su compasión. Su entendimiento de que la fe no es sobre reglas. Es sobre amor. Sobre servicio. Sobre poner a otros primero. Él vivió eso hasta su último aliento. Y yo voy a honrarlo haciendo lo mismo. Incluso si significa cuestionar cada regla que me enseñaron. Incluso si significa vivir en ese espacio incómodo entre obediencia y conciencia. Porque al final Dios no nos va a juzgar por cuán bien seguimos las reglas. Nos va a juzgar por cuánto amamos. Y amor significa a veces desobedecer. A veces traicionar. A veces elegir lo correcto sobre lo legal. El confesionario sigue en la catedral. Otros sacerdotes escuchan confesiones ahora. Y espero que nunca enfrenten la decisión que yo enfrenté. Pero si lo hacen, espero que elijan mejor que yo. O tal vez que elijan igual. Porque aunque 7 personas murieron, aunque un asesino escapó, aunque mi fe está rota y remendada de formas que nunca imaginé.
Al menos intenté hacer lo correcto. Y a veces eso es todo lo que podemos hacer. Intentar. Y vivir con las consecuencias.